Entonces vamos a dividir la clase en tres niveles. Bioquímica nivel uno, banco de preguntas de bioquímica nivel uno, luego bioquímica nivel 2, resumen de la clase de nivel 2, ¿Ya? luego bioquímica nivel 2 con las preguntas de nivel 2 Ujú. y nivel 3, que es el más difícil, y preguntas del nivel 3, ¿vale? Ya. Entonces usted va a decidir qué quiere memorizar de los tres niveles y Ujú. ya si quiere con el nivel uno yo creo que podría salvar con un 3 porque no le voy a poner un uno, pues ahí nos vamos al hoyo. No, no, no. Y vamos a partir entonces con la idea central, es Ujú. tratar de alinear con lo que ya habíamos hablado anteriormente de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y lo Ujú. vamos a hacer los tres niveles iguales y después vamos a ir revisando preguntas tipo para que usted ya vaya más o menos preparando las respuestas para la prueba. Bueno, Ya. ¿Sí? entonces, la idea central de la clase de metabolismo es los alimentos aportan precursores de energía. La célula los transforma hasta producir ATP y la energía inmediata celular. O sea, cómo pasan los carbohidratos, las grasas, los lípidos y las proteínas a ATP es como la base de la clase de hoy día. Los conceptos clave: Ya. catabolismo, que se rompen moléculas para obtener energía, azúcares, grasas y proteínas, y anabolismo, se construyen moléculas usando energía. Entonces tenemos dos tipos de procesos: geneogénesis y glucólisis para los azúcares. En caso de los triglicéridos es la lipólisis, y los aminoácidos transaminación y desaminación, ¿vale? Vamos a ver entonces, carbohidrato pasaría de la glucólisis en el citosol y ahí el concepto clave es que la glucosa se convierte en piruvato a través de un proceso llamado glucólisis. Con oxígeno pasa a acetil-CoA y eso entra a la mitocondria, y sin oxígeno la glucosa se convierte en lactato. Y en el hígado se ocurre el proceso inverso, que es gluconeogénesis, que da origen a moléculas de glucosa en vez de romper la glucosa. Luego tenemos los triglicéridos, que el proceso de destrucción de los triglicéridos se llama lipólisis en el tejido adiposo y pasa a ácidos grasos. La carnitina favorece la entrada de de los triglicéridos a la mitocondria para que a través de un proceso llamado beta-oxidación en la matriz mitocondrial se convierta en acetil-CoA. El acetil-CoA es un punto de convergencia donde llegan las glucosas y las grasas al ciclo de Krebs y generan el ATP. En el caso de los aminoácidos, se produce una transaminación y desaminación en el hígado y otros tejidos. Los aminoácidos son las bases de las proteínas. Y el grupo amino se elimina en el ciclo de la urea y se elimina como urea. En cambio, la parte carbonado del aminoácido entra de nuevo como acetil-CoA al a la mitocondria y se produce el intermediario del ciclo de Krebs, ¿vale? El centro metabólico común de glucosas, grasas y parte de los aminoácidos convergen aquí en el ciclo de Krebs. Esto pasa en la matriz mitocondrial, que es el que da energía a la célula, y se produce el NADH, el FATH2, el CO2 y ATP y GTP. Es una rotonda metabólica. Aquí se producen todos estos productos y al ser una rotonda metabólica significa que no es un inicio y final, como en caso de la glucólisis, que pasa de glucosa a piruvato, no se puede devolver de piruvato a glucosa, a menos que se haga en el hígado. Pero en el ciclo de Krebs tú puedes entrar como NADH, HCO2 y otros intermediarios, por eso es un ciclo, ¿ya? La cadena respiratoria es que el NADH y el FATH2 son los que mueven los hidrógenos y los electrones en el complejo uno, 2, 3 y 4 dentro de la mitocondria y generan una gradiente de protones en el espacio intermembrana. Y ahí actúa la ATP sintasa y se genera el ATP. El ATP es una adenina, que es un nucleótido, que ya lo vimos en la clase pasada, los nucleótidos, más un azúcar, que es la ribosa, más tres fosfatos. Es como un portador de energía, como si esos tres fosfatos fueran tres fósforos, son tres fósforos, pero también como son fosfatos, pero como tres llamitas.
Entonces esas tres llamitas pueden generar distintos procesos dentro de la célula, como es la contracción muscular, el transporte activo, el impulso nervioso, la síntesis de molécula, y se fabrica y se usa constantemente para hacer todo el proceso. Es por eso que tenemos que de ATP se produce ADP, porque la T significa trifosfato. Entonces, adenina difosfato más un fosfato inorgánico, que se le escribe pi, más un fosfato, eso es un uso de energía. Eh, el espacio intermembrana, la membrana interna y la matriz son las partes de la mitocondria donde ocurre todo este proceso de creación del ATP. Esta es la parte más básica de la bioquímica. La regulación básica, la insulina favorece la entrada y almacenamiento de glucosa y el glucagón favorece la liberación de glucosa. Eso en base a las hormonas. Y en el hígado guarda glucosa cuando sobra y la libera cuando falta. Entonces ese es el proceso de cómo la glucosa, que es principalmente el principal alimento que se convierte en energía de forma más rápida, pasa a energía. Y las células lo ocupan para la contracción muscular, transporte activo, impulso nervioso, síntesis de moléculas. Las lipoproteínas, idea básica, se transportan dentro del cuerpo como kilomicrones. Cuando se absorbe por el intestino delgado, se pasa a kilomicrones. El LDL lleva el colesterol a los tejidos y el HDL devuelve el colesterol al hígado. El LDL es el colesterol malo que llamamos y el HDL el colesterol bueno. Un resumen final a nivel 1 es que los carbohidratos, las grasas y las proteínas pasan a las rutas catabólicas, que se rompen, pasan a acetil-CoA y entran al ciclo de Krebs, produciendo intermediarios NADH2 y FATH2, entran a la cadena respiratoria y se produce ATP. El nitrógeno de los aminoácidos se elimina como urea. Entonces como que los aminoácidos pasan a ser carbohidratos, porque como le sacan la mina, queda un esqueleto carbonado, que es el que entra al mismo ciclo de la glucosa. De esta forma, los tres tipos de alimentos que nosotros consumimos, carbohidratos, grasa y proteína, se convierten en energía. A gran nivel, ¿vale? Como un resumen. Sí. Ahora vamos a ver qué preguntas hasta esta parte podemos responder. El metabolismo se define como solo digestión, conjunto de reacciones químicas celulares, solo síntesis de proteínas, transporte de oxígeno, eliminación de desechos. Entonces el metabolismo se define como conjunto de reacciones químicas celulares. El catabolismo consiste en almacenar glucosa, formar proteína, degradar moléculas y liberar energía. Esa es la respuesta correcta. Sintetizar ácidos grasos y formar ADN es incorrecto. Entonces siempre catabolismo es degradar moléculas y liberar energía. El anabolismo se caracteriza por sintetizar moléculas usando energía, oxidar glucosa en anaerobis, formar lactato, degradar triglicéridos y liberar amoníaco. Y la respuesta correcta es sintetizar moléculas usando energía. Es por eso que cuando hablamos de medicamentos anabólicos es cuando necesitamos generar cuerpo, o sea, generar proteínas o generalmente proteínas es cuando uno busca un proceso anabólico, pero también hay otros procesos anabólicos como la generación de lípidos en las grasitas y todo que se van acumulando. Eso también sería un proceso anabólico, pero no tan beneficioso. El ATP está formado por adenina, glucosa más 2-fosfato, adenosina más colesterol, ribosa más 2-fosfato, adenina, ribosa y 3-fosfato, aminoácido y fosfato. Entonces el ATP es una adenina con una ribosa y 3-fosfato. La correcta es la B. La función principal del ATP es transportar oxígeno, aportar energía inmediata a la célula, formar triglicéridos, eliminar nitrógeno y formar urea. Entonces la correcta es aportar energía inmediata a la célula. La glucólisis ocurre en el citosol. Ese es el lugar donde ocurre, no ocurre en el núcleo, ni en la membrana plasmática, ni en el lisosoma, ni en el retículo endoplasmático. La glucólisis entonces citosol. El producto final de la glucólisis es de glucosa a oxalacetato, citrato, piruvato, urea o colesterol y la respuesta correcta es piruvato. En presencia de oxígeno, el piruvato se convierte en lactato, acetil-CoA, glucógeno, ácido úrico, amoníaco. La respuesta correcta es acetil-CoA. Y ahí entra ya el ciclo de Krebs. En ausencia de oxígeno, el piruvato puede convertirse en lactato. Esa es la respuesta correcta. No es citrato, ni malato, ni acetil-CoA, ni colesterol, es lactato. Es por eso que cuando te decimos que no tenemos una
hacemos ejercicio sin tanta oxigenación, el cuerpo duele al otro día porque se acumula el ácido láctico. Un punto central de convergencia metabólica es el glucógeno, el ADN, el HDL, la urea y el acetil-CoA. El acetil-CoA es como una molécula en que las tres proteínas pueden derivar en acetil-CoA y entrar al mismo tipo de ciclo. El ciclo de Krebs ocurre principalmente en la matriz mitocondrial, no en el citosol, ni en el núcleo, ni en el aparato de Golgi, ni en el lisosoma. La función principal del ciclo de Krebs es formar glucógeno, producir urea, generar NADH y FADH2, formar lactato y sintetizar ADN, y la correcta es generar NADH y FADH2. La cadena respiratoria se localiza en matriz mitocondrial, membrana interna mitocondrial, membrana nuclear, citosol, membrana externa mitocondrial, y la respuesta correcta es la membrana interna mitocondrial. Ahí es donde ocurre la cadena respiratoria. El aceptor final de electrones en la cadena de respiratoria es el oxígeno. Esa es la correcta, no es el NAT, el FAT, el CO2, es el oxígeno ni el piruvato. Es el oxígeno. La función principal de la gradiente de hidrógenos que se producen dentro de la mitocondria es impulsar en la ATP sintasa para generar ATP. No ninguna de las otras. NADH2 y FADH2 son importantes porque forman triglicéridos, transportan oxígeno, transportan electrónicos, forman lactato y forman proteína, y la respuesta correcta es que transportan electrónicos. Y los electrones se convierten en energía a través del ATP. La molécula de energía inmediata celular es urea, glucógeno, colesterol, lactato, es el ATP. Las lipoproteínas sirven para formar ADN, transportar lípidos en sangre, formar ATP, eliminar nitrógeno, producir oxígeno. Y la correcta es transportar lípidos en sangre. Los kilomicrones transportan principalmente grasa de la dieta. Esa es la correcta. La función principal del LDL es llevar glucosa al hígado, eliminar amoníaco, formar ATP, llevar colesterol a los tejidos. La función principal del HDL es llevar triglicéridos al intestino, llevar oxígeno a la célula y devolver colesterol al hígado, formar lactato o formar piruvato. Y la correcta es devolver colesterol al hígado. La lipólisis corresponde a formación de proteínas, ruptura de triglicéridos, formación de glucógeno, formación de urea, síntesis de ADN, y la respuesta correcta es ruptura de triglicéridos. La carnitina participa en ciclo de urea, glucólisis, síntesis de colesterol, transporte de glucosas, entrada de ácidos grasos a la mitocondria. Esa es la función de la carnitina. La beta-oxidación produce principalmente acetil-CoA, NADH2 y FADH2, urea y glucosa, ADN y ARN, lactato y urea, solo colesterol. Y la correcta es acetil-CoA, NADH2 y FADH2. Porque la beta-oxidación, recuerde que es el proceso de los lípidos, y el punto de convergencia de glucosas y lípidos es acetil-CoA. En esa molécula se convierten, ahí ya dejan de ser lípidos o glucosas y pasan a ser un intermediario del ciclo de Krebs. Un aminoácido posee solo grupo amino, solo fósforo, solo lípidos, grupo amino y esqueleto carbonado, solo ribosa. Y la respuesta correcta es grupo amino y esqueleto carbonado. Y ese esqueleto carbonado es el que se convierte en energía. El grupo amino se elimina como urea. El nitrógeno de los aminoácidos se elimina principalmente como urea. Ahí está la respuesta que estábamos mencionando. El ciclo de la urea ocurre principalmente en músculos, tejido adiposo, en el hígado, en el pulmón, el corazón, es el hígado. La insulina favorece principalmente entrada y almacenamiento de glucosa, formación de lactato, producción de amoníaco, liberación de glucosa en ayuna, beta-oxidación intensa, y la insulina favorece principalmente la entrada y almacenamiento de glucosa. El glucagón favorece principalmente la síntesis de triglicéridos, la síntesis proteica, la entrada de glucosa a la célula, la liberación de glucosa desde el hígado, formación del colesterol, y el glucagón, liberación de glucosa desde el hígado es la respuesta correcta. Y el hígado ayuda a regular la glicemia porque produce ADN, guarda o libera glucosa según el estado nutricional, solo forma proteínas, solo forma urea o solo transporta oxígeno, y la respuesta es guarda o libera glucosa según el estado nutricional. ¿Ya?
Entonces, esta pregunta a este nivel es el nivel uno. Ahora vamos a pasar a la misma clase, pero un poquito enfocado al nivel 2, un poquito más De difícil. hecho, Dígame. en la prueba anterior ¿Mm? salieron varias preguntas de las que me hizo usted. ¿Sí? Ah, cuando Sí, usted lo dio salieron. el primer año. No, no, no. Ahora, o sea, en la prueba que ya vi, salieron varias preguntas de las que me había hecho. Ah, ya, pero entonces suponía que esta es la prueba, ¿tuvo un control o la prueba final? ¿Cómo? Ahora tiene el examen que tiene. Ahora tengo la última prueba. Ya, y ahí entra todo este tema. Pero usted ya tuvo una prueba de... La anterior es la que hicimos, estudiamos solamente como las purinas, las Sí, lípidos, eso. sí. Ahí ya le estaba preguntando cosas de estas clases. No, no, le digo que de la clase anterior que me hizo, las ¿Eh? preguntas que me había hecho, salieron varias de esas preguntas. Ah, se repitieron. Sí, sí, al final ¿No? siempre son las mismas. O sea, como Ah, que uno sí. le achunta un poco porque no hay mucho banco de preguntas al final. Sí. El tema es que acá lo difícil es entender, por ejemplo, los niveles ya después, porque, por ejemplo, ahora en el nivel 2 vamos a estudiar que cuánto te van a preguntar, por ejemplo, como equilibrios. ¿Cuántos de una glucosa, cuántos ATP puedes obtener? Y ahí es más difícil. Ya. Pero la primera parte yo creo que salva. Y ahora ya la segunda parte y la tercera hay que estudiarla más y tratar de tener mucha más memoria porque son más detalles. Bueno, Ya. pero sí, ojalá que le achuntemos las preguntas y te salgan las mismas y así nos sacamos buena nota, ¿vale? ¿Sí? Bueno, la idea central seguimos que catabolismo degrada molécula, anabolismo sintetiza moléculas y usa energía, y los nutrientes se degradan hasta acetil-CoA o intermediarios de Krebs. Luego NADH y FATH2 y alimentan la cadena respiratoria para producir ATP. Los carbohidratos ya sabíamos que pasan a glucosa y la glucólisis se ocurre en el citosol, pero la glucosa genera dos piruvatos y esos dos piruvatos generan dos ATPs netos más dos NADH. La fase se define la fase de inversión cuando se gasta ATP y luego la fase de ganancia cuando se gana ATP. Los pasos irreversibles es la exoquinasa o glucoquinasa y la fosfofructoquinasa 1 y el piruvato quinasa. O sea, estas enzimas van degradando la glucosa y ya no puede volver atrás. Entonces, esos puntos se llaman irreversibles. Entonces, cuando le preguntan en la prueba, qué proceso es irreversible, es uno de estos tres. Estos tres son irreversibles, pero puede mezclarlos, ¿me entiendes? Los tres en uno, solo dos, y ahí se pone más difícil. Ahí están las trampitas de bioquímica, porque bioquímica es como mucho detalle y generalmente es el punto más difícil de aprender. A menos que, por ejemplo, yo tuve bioquímica todo un semestre, pero claro, entenderlo en una solo, como módulo de química, es un poquito corta cabeza, más que nada. Destino del piruvato. Ese piruvato que se genera de la glucosa, llega a piruvato, tiene tres opciones. Una es fermentación láctica cuando no tenemos oxígeno y se pasa de piruvato a lactato y genera una molécula de NAT+, que también entra después al ciclo de Krebs. Oxidación aeróbica con oxígeno, el piruvato pasa a acetil-CoA en la mitocondria, entra al ciclo de Krebs y genera la energía. En la glucogénesis, hígado y riñón, el piruvato pasa a intermediarios y eso pasa a ser glucosas. O sea, ahí hay un proceso anabólico. Anabolismo de la glucosa para generar glucosa. En el hígado se acumula. Y el glucagón lo va a liberar y eso cuando tenemos una baja de azúcar, el glucagón libera la glucosa que está en el hígado disponible. La tercera, los triglicéridos. Se almacenan son almacenados en el tejido adiposo. La lipólisis también influye en el glucagón y la adrenalina para producir, quemarla en las grasitas que tenemos en caso de estrés o en caso de necesidad. Y se produce el glicerol y los ácidos grasos libres, que son los que cuando se unen en tres hacen los triglicéridos. La carnitina los toma y los lleva a la matriz mitocondrial y a través de un proceso de beta oxidación se produce acetil-CoA, NADH y FATH2.
Ahí estaríamos llegando al punto de convergencia, que es acetil-CoA, el cruce metabólico principal entre azúcares y lípidos. Y el glicerol es reutilizado en el hígado también para la gluconeogénesis, que es el proceso de generación de glucosa. Los aminoácidos pasan de proteínas a aminoácidos y a través de un proceso de transaminación y desaminación, el grupo amino, que es el NH2 nitrogenado, pasa a amoníaco, el ciclo de la urea en el hígado lo convierte en urea y se excreta de forma renal. Y el esqueleto carbonado, cetoácidos, el intermediario entra al metabolismo energético, se produce igual que el azúcar piruvato, acetil-CoA, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato y oxalacetato. El ciclo de Krebs ocupa el oxalacetato como una molécula que se va regenerando, se va utilizando y se va a volver a utilizar, a reutilizar. Los aminoácidos son glucogénicos más cetogénicos. Luego vamos a... Faltó el 5 acá. Ah, no. Al 5 del punto de convergencia, acetil-CoA, cruce metabólico principal. El ciclo de Krebs. El ácido cítrico, matriz mitocondrial. Esto ocurre dentro de la matriz mitocondrial y vamos a ver que el oxalacetato pasa a citrato, luego a isocitrato, a alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y vuelve a oxalacetato. Por cada molécula de acetil-CoA se producen 3 NADH, un FATH2, un una molécula de GTP-ATP y 2 CO2. Es un proceso aeróbico por lo cual necesita oxígeno. El ciclo es anfibólico, produce energía y aporta intermediarios para biosíntesis, aminoácidos, glucosas, lípidos, porfirias, etc. O sea, todas estas moléculas también producen energía y pueden entrar al ciclo, no solo como acetil-CoA, sino que como como todo el ciclo se va regenerando, se puede entrar al ciclo con cualquiera y se puede producir este tipo de energía. La cadena respiratoria fosforilación oxidativa, se ocurre en el espacio intermembrana, alta concentración de hidrógenos, y el NADH más H2, que es el otro, con más un nitrógeno, se produce en el complejo 1, el NADH, deshidrogenasa, luego también interviene la coenzima Q con la ubiquinona, luego está el complejo 2, donde está el FATH2, el succinato deshidrogenasa, ahí está la matriz mitocondrial, la baja concentración de hidrógeno y acá afuera en el espacio intermembrana hay una alta concentración de hidrógeno. Entonces todas estas moléculas que son enzimas van produciendo una acumulación de hidrógeno en el espacio intermembrana que van a permitir la generación de ATP. Tenemos un complejo, dos complejos, tres complejos, cuatro complejos y cinco complejos dentro de la mitocondria que intervienen en esta fosforilación oxidativa. El complejo 3, ahí donde tenemos el citocromo B, el citocromo BC1, y luego tenemos el citocromo C y el citocromo C oxidasa. Y eso genera una molécula de oxígeno y el oxígeno pasa a agua. Y la ATP sintetasa pasa de a un adenosin difosfato más un fosfato inorgánico y ahí se genera la molécula de ATP en la matriz mitocondrial. La gradiente de protones impulsa la ATP sintasa y el ATP energía inmediata de la célula. O sea, esta gradiente de hidrógenos actúa sobre esta enzima que se llama ATP sintasa para que se pegue un fosfato a la ADP y se genere el ATP. Esto ya es un poquito más complejo porque es mucha memoria de los nombres, etcétera, etcétera, y es muy fácil que la profesora ponga preguntas que confunden o que te digan cuál de estas moléculas no está dentro del ciclo de Krebs y ahí uno queda un poco más dudoso. Pero bueno. Eso estuve cachando. Entonces igual vamos a hacer una ciclo de preguntas y toda esta parte es difícil de... Hay que sabérsela muy bien para no equivocarse en la prueba, pero generalmente son las preguntas más cortacabezas son las del ciclo de Krebs. Ya. La regulación básica. La insulina, bueno, ya sabíamos, favorece la glucólisis, la glucogénesis, la lipogénesis y la síntesis de proteínas. Y el glucagón favorece la glucogenólisis, la lipólisis, la
gluconeogénesis y la cetogénesis. O sea, cuando tenemos alta el azúcar, la insulina la trata de disminuir. Y el glucagón favorece ayuno o estrés, produce el proceso de aumento de la azúcar disponible. La ubicación clave, el citosol, la matriz mitocondrial, la membrana interna mitocondrial, el espacio intermembrana, el hígado y los tejidos adiposos. También es preguntas típicas dónde ocurre cada proceso y eso tenemos que más o menos manejarlo bien. Resumen integrador, el nivel 2, con comprender cómo las vías catabólicas llevan los nutrientes hacia acetil-CoA y Krebs y cómo se genera el NADH2, el FATH2 y cómo la cadena respiratoria transforma esa energía en ATP. ¿Vale? Entonces aquí, bioquímica nivel 2, banco de 30 preguntas. La glucólisis ocurre principalmente en el citosol. El rendimiento neto de glucólisis por una molécula de glucosa es 2 ATP, 2 NADH2 y 2 piruvatos. ¿Cuál es el paso irreversible de la glucólisis? La glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, el 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, es fosfoenol piruvato a piruvato y el gliceraldehído 3-fosfato 1,3 bifosfoglicerato, la deshidroacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. Y bueno, acá el punto irreversible de la glucólisis es cuando pasamos de fosfoenol piruvato a piruvato. Luego, la 4, la enzima reguladora más importante de la glucólisis es la fosfofructoquinasa. Eso es lo que va a regular la glucólisis de forma más importante. En ausencia de oxígeno, el piruvato se transforma principalmente en citrato, acetil-CoA, lactato, oxalacetato y glucógeno, y ahí es lactato. Siempre que no hay oxígeno, el piruvato pasa a lactato y si hay oxígeno pasa a acetil-CoA. El complejo piruvato deshidrogenasa convierte el lactato en piruvato, el piruvato en acetil-CoA, el acetil-CoA en piruvato, el citrato en isocitrato, el succinato en fumarato y es piruvato en acetil-CoA. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs al condensarse con oxalacetato. O sea, el acetil-CoA se condensa con el oxalacetato y entra al ciclo de Krebs. Ese es su punto de ingreso. Por cada acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs se producen 3 NADH2, un FATH2, una molécula GTP-ATP y 2 CO2. Esos son los equilibrios químicos del proceso de una molécula de acetil-CoA. Todas las demás van a ser erróneas. Entonces ahí tiene que recordar ese número y eso es lo que ya se pone un poquito más complejo. El ciclo de Krebs es un ciclo porque al final se regenera citrato, oxalacetato, acetil-CoA, succinil-CoA o piruvato y la respuesta correcta es el oxalacetato. O sea, ese es el ciclo final porque parte en oxaloacetato y termina en oxaloacetato. El ciclo de Krebs se considera anfibólico porque solo degrada lípidos, solo forma ATP directo, participa en catabolismo y aporta intermediarios para biosíntesis, solo ocurre en hígado y no produce CO2. Entonces, anfibólico significa que es catabólico y anabólico porque participa en catabolismo y aporta intermediarios para la biosíntesis, o sea, el proceso anabólico. Las cadenas transportadoras de electrones están ubicadas en citosol, matriz mitocondrial, membrana interna mitocondrial, membrana plasmática, aparato de Golgi y la cadena transportadora de electrones está ubicada en la membrana interna mitocondrial. El complejo 1 recibe electrones desde FATH2, NADH, ATP, succinato y oxígeno y la respuesta correcta es de NADH. El complejo 2 corresponde a ATP sintasa, citocromo C oxidasa, succinato deshidrogenasa, piruvato deshidrogenasa, citrato sintasa y la correcta es succinato deshidrogenasa en el complejo 2. La coenzima Q transporta electrones desde los complejos 1 y 2 al complejo 4, hacia el complejo 4, hacia la ATP sintasa, hacia el citocromo C, al complejo 3 o al oxígeno y la respuesta correcta es que la coenzima Q transporta electrones desde los complejos 1 y 2 al complejo 3.
El citocromo C transporta electrones desde el complejo 1 a 2, complejo 2 a 3, del complejo 3 a 4, complejo 4 al oxígeno o la ATP sintasa al oxígeno. Y la respuesta correcta es del complejo 3 al complejo 4. El aceptor final de electrones en la cadena de respiratoria es agua, NAD+, piruvato, oxígeno y CO2. Y finalmente el que acepta todos los procesos de electrones, o sea, el final de los electrones es el oxígeno. La ATP sintasa utiliza directamente la energía en la oxidación del citrato, hidrólisis de glucosas, gradientes de protones, beta oxidación, transaminación, y la respuesta corriente es la gradiente de protones. O sea, la gradiente de protones es la que ocupa la ATP sintasa para generar la energía que le permite pegarle ese fosforito al ADP, que es el adenín difosfato. La fosforilación a nivel de sustrato se caracteriza por requerir obligatoriamente oxígeno, formar ATP directamente en una reacción enzimática y ocurrir solo en la cadena respiratoria, formar solo FATH2 y no producir ATP. Y la correcta es formar ATP directamente en una reacción enzimática. Ese es cuando le pegan el fósforo al ADP. La lipoproteína que transporta triglicéridos de la dieta desde el intestino es HDL, LDL, kilomicrón, VLDL, albúmina, y es el kilomicrón. O sea, ese es el primer transportador de triglicéridos desde que nosotros comemos hacia nuestro torrente sanguíneo. La principal función general del HDL es devolver colesterol desde los tejidos al hígado. Entonces, eso es importante. HDL mueve el colesterol hacia el hígado. La lipólisis consiste en síntesis de colesterol, formación de glucógeno, ruptura de triglicéridos en glicerol y ácidos grasos, y lo correcto es que se rompe en triglicéridos, en glicerol y ácidos grasos. La función principal de la carnitina es formar ATP, no transportar ácidos grasos de cadena larga a la mitocondria, esa es la correcta, y transportar glucosa al citosol, captar amoníaco, reducir NAD+. Y la correcta es que la carnitina nos ayuda a transportar los ácidos grasos hacia la mitocondria para producir energía a partir de los ácidos grasos. La secuencia básica repetitiva de la beta oxidación es hidrólisis, reducción, carboxilación, descarboxilación, y la correcta es oxidación, hidratación, oxidación, tiólisis. Y no le voy a decir las otras para que no se confunda, pero esa es la correcta. Oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis. En la beta oxidación, cada vuelta genera principalmente una acetil-CoA, un NADH y un FATH2. Eso es lo que de una molécula de triglicéridos en la beta oxidación nos va a generar un acetil-CoA, un NADH2 y un FATH2. La transaminación corresponde a transferencia de un grupo amino a un cetoácido. Esa es la transaminación. Le saca el grupo amino y se lo transfiere a un cetoácido. Los aminoácidos leucina y lisina se clasifican como cetogénicos. La glutamina cumple un papel importante en el transporte seguro de amoníaco. Síntesis, bueno, esa es la correcta, porque cuando el grupo amino se saca de los aminoácidos, entra en un proceso para transportar el amoníaco al hígado y que se elimine como urea. El ciclo de la urea ocurre principalmente en el hígado, entre mitocondrias y citosol del hígado, de los hepatocitos. Hepatocitos son las células del hígado. La alanina puede transformarse en piruvato. Esa es la respuesta correcta. En estado de ayuno, el glucagón favorece principalmente a glucogenólisis, lipólisis y gluconeogénesis. Esa es la función del glucagón cuando está en ayuno. O sea, es generar aumento de glucosas a través de la ruptura de moléculas de glucosa, de lípidos, y también generar nuevas moléculas a través de tomar glicerol y convertirlo en glucosa. Bioquímica nivel 3. Esto ya es precisión, integración y control y rendimiento energético. Entonces, este ya es el nivel más difícil de la bioquímica que le pasan, y sería ATP alto, frena el catabolismo e inhibe la producción de ATP. El adenín difosfato y el adenín monofosfato
cuando están altos, activan la producción de ATP. O sea, cuando tenemos muchas moléculas de que le falta el fosfato, aumenta la síntesis de ATP. El NADH2, cuando está alto, genera una energía reducida, cargada y frena la oxidación. La insulina favorece el anabolismo y almacenamiento y síntesis, y el glucagón favorece el catabolismo, movilización y producción de glucosa. Entonces la insulina baja el azúcar y la glucagón la sube. El acetil-CoA alto es una señal de abundancia e inhibe catabolismo. Un citrato vía inhibe acetil-CoA. O sea, cuando tenemos el acetil-CoA, disminuye la ruptura de carbohidratos, de lípidos, etcétera, etcétera. Esos son puntos de regulación energética a través de estos mismos intermediarios. Los puntos de control clave: la exoquinasa y la glucoquinasa, la PFK1 y la piruvatoquinasa es la regulación, la PFK1 es la irreversible y el control del flujo es la piruvatoquinasa. O sea, la glucólisis tiene estos tres puntos de control que van manteniendo que todo el azúcar que nosotros tenemos no pase energía, sino que se vaya regulando cuánto pasa de glucosa a ATP. El puente acetil-CoA, hay un proceso de control, el piruvato deshidrogenasa controla la cantidad de acetil-CoA que va pasando, es irreversible y es un control de flujo de cuánto acetil-CoA pasa al ciclo de Krebs para convertirse en ATP. En los lípidos, la acetil-CoA carboxilasa es la que pasa de acetil-CoA a malonil-CoA y produce regulación y compromiso de los lípidos, manteniéndolos almacenados listos para la energía. En el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la succinato deshidrogenasa, en el complejo 2 es el control del flujo y no irreversible. O sea, esa es la enzima que decide cuánta energía se va generando en base a las necesidades energéticas de las células. Los balances energéticos. Estos también son puros números que cuesta memorizarlos, pero si se los aprende, puede que le achunte súper, porque siempre ponen preguntas con errores en estos números. Por una glucosa se producen 2 ATP netos, 2 NADH2 y 2 piruvatos, y se ocurre en el citosol. El piruvato pasa a acetil-CoA en 2 NADH más 2 CO2, y esto ocurre en la mitocondria. El ciclo de Krebs, tenemos 2 acetil-CoA y produce 6 NADH más 2 FATH2, 2 ATP más 4 CO2 por glucosa. Total, hasta Krebs, 10 NADH más 2 FATH2, 4 ATP GTP y 6 CO2 por glucosa. La beta oxidación, la primera tablita era de la glucosa, el equilibrio total de molécula de glucosa genera 10 NADH, 2 FATH2, 4 ATP y 6 CO2. Y la beta oxidación del ácido graso saturado con 20 carbonos genera 9 vueltas de beta oxidación que generan 9 NADH más 9 FATH2, 10 acetil-CoA que entran a Krebs, y el rendimiento total aproximado de las grasas es 134 ATP netos. Es mucho más alto, variable según lanzaderas y eficiencia. O sea, igual no es exacto, pero la del azúcar es fijo que te la ponen con numeritos. La otra es aproximadamente 134 ATP por molécula de 20 carbonos de un lípido. El ciclo de Krebs anfibólico. Vamos a partir en citratos, ácidos grasos, colesterol, isocitrato, alfa-cetoglutarato, aminoácido glutamato, succinil-CoA, luego succinato, luego fumarato malato, malato, el oxalacetato y glucogénesis aminoácidos y aspartato, y vuelve al grupo de citrato. Entonces los intermediarios del ciclo es citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Anfibólico ya dijimos que era catabólico porque produce energía, y anabólico proveer precursores para la síntesis de los lípidos, carbohidratos y aminoácidos. La cadena respiratoria detallada, que esta la habíamos visto en la anterior, el NADH pasa en el complejo 1, luego pasa por la coenzima Q, complejo 3, citocromo C, al complejo 4,
y genera el oxígeno y el oxígeno se convierte en agua. La gradiente de protones genera la activación de la ATP sintasa en el complejo 5 que le pega el fosfato al ADP, generando el ATP. 1, 3 y 4 bombean hidrógenos, o sea, mueven los hidrógenos hacia afuera, y el complejo 2 no bombea hidrógenos. La gradiente de hidrógeno impulsa la ATP sintasa, el NADH rinde más ATP que el FATH2, entra por 1 y FATH2 entra por 2 y evita el 1. El aminoácidos urea, trampas frecuentes. Las transaminaciones, grupamino, cetoácido, glutamato, centro de nitrógeno. Glutamina, transporte seguro de amoníaco y amonio. La alanina puede convertirse en piruvato. La lisina y la leucina son cetogénicos. El ciclo de la urea ocurre en hígado entre mitocondria y citosol. Consume 3 ATP, 4 enlaces fosfohídricos de alta energía. El amoníaco forma protonada en pH fisiológico. Trampas de prueba. No ocurre solo en el citosol, usa mitocondria y citosol en relación a los aminoácidos. No consume un ATP, consume 3 ATP, romper una molécula. Los aminoácidos esenciales sí se obtienen en la dieta. Estado metabólico alimentado, insulina alta, glucogénesis, lipogénesis, síntesis proteica. Ayuno, estrés. Tenemos glucagón aumenta, glucogenólisis, lipólisis, beta-oxidación, glumarato, beta-oxidación, gluconeogénesis y cetogénesis. Ahí se diferencian entre los dos estados metabólicos, en el alimentado y el otro es por estrés o por ejercicio. Luego tenemos nivel 3, entender cómo se regula el flujo metabólico, cuánto rinde cada vía y cuáles son las trampas conceptuales de la prueba. Carbohidratos, lípidos, proteína y aminoácidos, mitocondria, membrana interna, protones, coenzima Q y citocromo C y ATP es la energía y la ATP como energía inmediata y todo el proceso para producir energía. El banco de preguntas de bioquímica nivel 3 sería: ¿cuál de las siguientes señales favorece más la activación de rutas productoras de ATP? Y es la ADP-AMP alto. Entonces, eso es lo que hablamos de la regulación. Si yo tengo más adenosín difosfato y adenosín monofosfato altos, se va a generar una activación de las rutas para que todo eso pase a ATP. Las enzimas consideradas punto de control principal de la glucólisis es hexoquinasa, glucosa 6-fosfato, fosfofructoquinasa 1, piruvato carboxilasa, lactato deshidrogenasa y es la fosfofructoquinasa 1. Esa es la enzima considerada punto de control en la glucólisis. ¿Cuál de los siguientes pasos es irreversible en glucólisis? La fosfopiruvato a piruvato. Cuando tenemos ese paso ya no se puede revertir. El complejo piruvato deshidrogenasa cataliza la conversión de piruvato en acetil-CoA. Un estado de abundancia energética, el exceso de acetil-CoA favorece principalmente la síntesis de ácidos grasos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el ciclo de Krebs? Que es anfibólico, o sea, es catabólico y anabólico. Esa pregunta yo creo que sí o sí la van a hacer. ¿Cuál de los siguientes compuestos puede salir de Krebs para apoyar la síntesis de ácidos grasos? Citrato, fumarato, succinato, malato y piruvato, y es el citrato. ¿Qué intermediario del ciclo de Krebs es precursor importante para la gluconeogénesis? Es el oxaloacetato. El glutamato se relaciona en Krebs porque puede convertirse en alfa-zetaglutarato. La succinato deshidrogenasa se caracteriza porque es también el complejo 2 de la cadena respiratoria. ¿Qué complejos de la cadena respiratoria bombean protones hacia afuera? Hacia protones de hidrógeno es el 1, el 3 y el 4. ¿Qué complejo que recibe electrones directamente desde el NADH2? Es el complejo 1 y el complejo 2 tiene más afinidad por el FATH2. El FATH2 entrega sus electrones inicialmente al complejo 2. La coenzima Q transporta electrones entre el complejo 1 y 2 y el 3. El citocromo C transporta electrones entre 3 y 4. Y el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria es el oxígeno.
molecular. El ATP sintasa utiliza directamente en las gradientes de hidrógeno. O sea, la gradiente de hidrógeno activa el ATP sintasa y la ATP sintasa le da el fósforo al ADP o al AMP. ¿Cuál de los rendimientos totales hasta terminar Krebs por una glucosa? Esa es la pregunta, como el total de una molécula de glucosa nos produce 10 NADH2, 10 NADH2 FATH2, 4 ATP y 6 CO2. Esa es una molécula de glucosa y su equilibrio energético en el ciclo de Krebs. Un ácido graso saturado de 20 carbonos genera 9 vueltas y 10 acetil-CoA. Además, el acetil-CoA, cada vuelta de beta oxidación genera un NADH y un FATH2. El rendimiento total aproximado de un ácido graso saturado de 20 carbonos es 134 ATP netos. La transaminación corresponde a la transferencia de un grupo amino a un cetoácido. Esto ya es en aminoácidos. La glutamina cumple principalmente la función de transportar amonio y amoníaco de forma segura. Esa es la función de la glutamina. ¿Cuáles de los siguientes aminoácidos es exclusivamente cetogénico? Y ahí es la leucina. La alanina puede transformarse en piruvato. El ciclo de la urea ocurre principalmente en hígado, entre mitocondrias y citosol. ¿Cuántos ATP consume el ciclo de la urea por molécula de urea producida? Y la respuesta correcta es 3. A pH fisiológico, la forma predominante protonada del amoníaco es NH4 positivo. En estado alimentado predomina la insulina, glucogénesis y lipogénesis, o sea, acumulación de glucosa y acumulación de lípidos y la secretación de insulina. En ayuna prolongada, estrés metabólico aumenta principalmente la beta oxidación y la gluconeogénesis, o sea, todos los procesos que nos permiten tener energía disponible y aumentar la glucosa y el glicerol en la sangre. Eso sería mi apuesta a las preguntas y todo. No sé si el miércoles podemos hacer una segunda clase con más verdadero y falso, otro tipo de preguntas y ya esperar que... ¿Cuándo tiene la prueba? ¿El próximo? El jueves. El jueves ya... Ah, el jueves ya tiene la prueba. Entonces el Sí. miércoles va a hacer tal vez puras preguntas y respuestas, que yo creo que es lo más aconsejable, y tratar de entender un poquito. Sí, estaría súper bueno. ¿Te parece? ¿Sí? Bueno, Reina, entonces Ya. voy a cortar la grabación y le mando el link